Bueno, la idea de este video es mostrar cómo podemos hacer para rellenar bases de datos, ¿sí? Datos de mediciones que tienen faltantes. Entonces uno sabe que por ahí, si hacemos mediciones consecutivas de ciertas variables de mucho tiempo, puede ser que haya algún problema en la toma de datos y entonces haya datos que se pierden y no se pueden medir. Entonces, como ejemplo, tenemos acá esta tabla de datos, que son un montón de mediciones. Esto arranca en el 99 y termina en el 2022, o sea, son más de 20 años de mediciones. Y es una estación meteorológica, entonces mide cosas como temperatura, humedad relativa, temperatura de rocío, dirección de viento, intensidad de viento, etc. Y lo que sucede es que, las mediciones se hacen cada una hora, o la idea es hacerla cada una hora, pero a veces suele haber datos perdidos, como por ejemplo, aquí tenemos esta parte de la tabla, ¿sí? Acá se ha perdido la parte de medición de la hora 14 del 1 de enero del 2000. Entonces, es un faltante, es un dato que es nulo. Esto es presión atmosférica. Pero a la vez, además de eso, puede haber datos completos de una hora que se ha perdido por alguna razón. Entonces, por ejemplo, acá esto arranca del 31 de diciembre del 99 a las 21, a las 22, y el de las 23 falta por completo. Entonces aquí faltaría una fila en este archivo de Excel. Además de uno, digamos, como por ejemplo un dato perdido, puede haber datos consecutivos perdidos. No sé si voy a encontrar uno fácilmente, pero puede haber, no está fácil de encontrar, pero puede haber más de un valor perdido, o sea, 2, 3, 4 e incluso hasta 5. Nosotros podemos, siguiendo una normativa, podemos decir que se puede interpolar de manera lineal. Ya luego, si faltan más de 5 datos consecutivos, es necesario ir a una interpolación no lineal. Esto es en el caso de este tipo de ejemplos. En definitiva, la idea es mostrar cómo lo vamos a hacer, ese manejo, esa manipulación de datos en matemática. Entonces yo tengo esta lista que es enorme, y lo que voy a hacer es reducirla para poder hacer los cálculos dentro del video, los cálculos más o menos rápidos, pero porque, digamos, cuando uno tiene una lista de tanta cantidad de datos, en este caso son casi 200.000 datos, los cálculos intermedios son un poco lentos, entonces no sería inviable hacer un video, pero entonces voy a agarrar y voy a reducir esta lista y armar una lista de 100 datos, digamos. Entonces vamos a salir de acá, no guardar, ¿cierto? Y acá yo tengo esta es la lista completa, 8.6 megas, y esta es una lista que es mucho más chica, 4.1 kilobytes. Acá están guardadas en CSV, y acá está la lista. Entonces, para levantarla en matemática, lo primero que hago es eliminarle la primera fila que contiene todos los títulos, ¿no?, de qué es cada cosa. Yo tengo que guardármelo y saber qué es cada cosa. Entonces esta lista tiene 94 datos, ¿cierto? Entonces va hasta el 4 de enero del 2000, es algunos días nomás. Y lo que hice yo fue acá es estropearla aún más a propósito, ¿sí?, para mostrar el funcionamiento. En realidad lo hice cuando estaba armando la rutina para tener distintas situaciones. Acá faltan 2 datos consecutivos, acá faltan 3, y acá faltan 5 datos consecutivos, en este caso es presión atmosférica. Entonces vamos a levantarlo en matemática y vamos a ver cómo hacer para rellenar estos datos, y además otros, digamos, como decía, otros datos que faltan, que son filas enteras. Por ejemplo, acá entre las 22 horas y las 0 horas del día siguiente falta el de la hora 23, y así hay otras listas que digamos, listas completas, filas completas que faltan. Entonces este archivo vamos a cerrarlo. Entonces cerré Excel, y está acá en el directorio raíz C Franco, que es mi carpeta. Entonces aquí infotemp smn prueba 2 es el archivo que vamos a levantar con matemática. Entonces acá tengo este archivo
Yo ya lo tengo hecho, ¿sí? La idea es explicarlo, no ir haciéndolo sobre la marcha, sino explicando qué es lo que hice. Entonces acá abrimos matemática. La idea es interpolar estos datos. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a hacer la captura de los datos crudos, o sea, de esta lista, así que es como me la dan a mí, esta lista que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a levantar en matemática. Entonces acá yo tengo, bueno, seteado para levantar la lista grande, la lista full. Entonces, vamos a comentarlo y esto vamos a descomentarlo. Entonces, acá con import yo voy a levantar ese archivo CSV que lo generé en Excel. Yo creo que la lista original estaba en XLS, así, acá está. Yo lo generé en guardar como en Excel y, como decía recién, le eliminé la fila superior. Entonces eso es lo que vamos a levantar. Ejecutamos y nos dice que tenemos un error porque acá está el directorio está mal, ¿sí? Es C franco, en la otra computadora tengo D, entonces ahí está. Entonces yo acá en cada una de las en cada una de las pestañas que tengo hago un chequeo como para mostrar qué es lo que uno va haciendo, ¿sí? Entonces aquí yo dije, bueno, MEDI0, esta lista que yo defino, es en definitiva los datos que estaban ahí adentro. Entonces yo acá puedo, en realidad son 100 datos, podría mostrarlos acá, pero acá lo que hago es mostrar los primeros 3, ¿sí? Entonces podemos poner 20. Ahí está. Y lo que sucede es que, bueno, al levantar los datos con import, esta lista MEDI0 no está en formato matemática, ¿sí? Las listas en formato matemática nosotros sabemos que van entre llaves y los números tienen que estar separados por comas, y esto está separado por punto y coma. Entonces, acá tenemos también una fecha que en matemática también no la interpreta de esta manera, entonces esto lo vamos a cambiar. Pero en definitiva acá están todas las filas. Esta es la primera fila, la de la hora 21, acá está la de la hora 22. La de la hora 23 no está porque faltaba en el Excel, entonces acá ya pasa el siguiente día. En cuanto a los datos perdidos, cuando había vacíos en las celdas, lo que tenemos es que este programa nos da esto que está acá, 2 puntos y coma seguido. Entonces lo que quiere decir es que acá hay un dato perdido, ¿cierto? Ahí no hay dato. Entonces yo no puedo trabajar con esta lista así como está, entonces la tengo que cambiar un poco para utilizarla en matemática. Entonces acá dice esta otra pestaña siguiente, que es convertir el CSV a una lista de matemática, una lista que yo pueda manipular en matemática. Entonces esto que mostraba yo recién es una lista que matemática lo toma como una sucesión de caracteres, ¿sí? una string, entonces no lo toma como números. Entonces esa es la idea de nosotros convertirlo en números, en algo que yo pueda manejar. Entonces aquí también en esta vamos a cerrarla para ir más ordenado. En esta pestaña también acá tengo un chequeo, ¿sí? Un chequeo que es lo que vamos a hacer para verificar qué es lo que está pasando. Entonces, para convertir esa lista a formato de matemática, yo uso esta sentencia acá, toExpression, ¿sí? Y string split. String split es como, vamos a ver la ayuda, es como separar, ¿sí? De alguna manera separar esa lista de caracteres y convertirla en números. Entonces aquí, ven lo que hace es separa. No es convertirlo en números todavía, es separarla. Entonces acá dice, hay algo que está todo consecutivo, que es como yo tengo esos datos, y string split lo que me hace es me lo separa en una fila con elementos, ¿cierto? Y toExpression, que está acá, ¿sí? Lo que hace es convierte eso que era una lista de caracteres, como si fuera una palabra leída, y la convierte en un número, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Primero, con string split estamos separando, ¿sí? Separando digamos, con coma, como con el formato matemática, y con este toExpression es convertirlo a expresión. Entonces acá string split me permite decir, bueno, que si aparecen ciertos símbolos, esto es como un OR,
¿sí? Como O sea, si aparece este símbolo o este símbolo, ¿sí? Que me lo separe con comas. Entonces, ¿por qué estos dos símbolos? Bueno, porque si volvemos acá, vemos que la fecha estaba separada con barras y después los demás elementos estaban separados con punto y coma. Entonces lo que yo quiero es que acá me ponga una coma, acá me ponga otra coma, y donde están los puntos de coma también me ponga una coma, ¿cierto? Entonces eso ejecutamos y eso es lo que hace. Ejecutamos. Entonces acá T1A ya existe, entonces acá ponemos un preview, digamos, de lo que es esa lista, y ven lo que hace. O sea, la fecha acá está entre el 5 y el 19, uno podría poner, vieron que arrancaba de 1999, entonces podríamos poner de 1 a 19. Entonces la fecha, en vez de tener separación por barras, lo separó por con comas, ¿sí? Y ahora 31, el 12, el 99, el 21, esta es la hora, son todos números, la matemática ya lo reconoce como tal. Pero vean que donde había dos puntos y comas seguidos y había un espacio en blanco, matemática puso null, ¿sí? Que es un valor nulo. Entonces ya lo levantó, pero tenemos ese valor nulo que por ahí, eso es algo que no está bueno para hacer cálculos. Entonces ahora lo vamos a reemplazar. Eso es lo que hacemos aquí en este for. Lo que hacemos es agarrar todos los elementos, o sea, recorrer todos los elementos de la lista T1A, ¿sí? Todos estos elementos que teníamos acá, y decir, bueno, con este wish digo que si uno de esos elementos es nulo, yo lo reemplazo en una nueva lista T1 por este valor 10 a la menos 5. Entonces, primero digo T1 igual T1A. Si en principio arrancamos con esta misma lista. Pero ahora chequeo con este for, repito el J, repito el K, que son los valores en definitiva de las posiciones, ¿sí? J vendría a ser cada una de estas listas. Esta lista es la primera unidad de T1A, y entonces J va entre 1 y el largo de T1A. Length es la cantidad de elementos que tiene T1A. Entonces recorro todas las listas. Pero a su vez aquí adentro hay otro for, ese for, ¿sí? Que me dice que recorra de cada una de las listas, recorra los valores individuales. Entonces eso es lo que hace, es chequear lista por lista todos los valores individuales de cada una de las filas, de esas listas fila, y verificar o chequear que si tenemos un valor que me aparezca null, como esto por ejemplo por acá, yo digo que le ponga este numerito, que lo reemplace por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 es un número que es 1 sobre 100.000, ¿sí? 1 sobre 100.000, y la idea es que, bueno, yo reemplazar por un número que no me aparezca, o sea, un número que no exista en mis datos. Entonces fíjense que todos estos datos son de temperatura, de presión, y entonces a lo sumo es 1000, que son en hectopascales, la temperatura es en grados centígrados. Estos números son muy distintos a 1 sobre 10.000. Entonces vean lo que sucede, yo ejecuto esto, y ya tenemos T1A, y vean lo que pasa con la lista T1. Vamos a poner acá, volver a poner 5 y 19 acá, o 5 y 10 para estudiar menos valores, ¿no? Entonces entre 5 y 10, y aquí la nueva lista es igual a T1A, salvo porque donde decía null ahora dice 1 sobre 100.000. Entonces la lista es exactamente igual, pero ahora lo reemplazamos por un número que es fácil identificar cuál es. ¿Sí? O sea, ese número es el que está mal, el que vamos a tener que interpolar, ¿sí? y es fácil luego identificar porque es muy distinto a los demás números presentes en la lista, ¿cierto? Estos son todos números decimales, esto es una fracción exacta. Entonces, ese es el primer paso. Bien, entonces una vez que convertimos a formato matemática y reacomodamos, sacamos esos valores que en matemática los daba como nulos, lo que vamos a hacer es rellenar faltantes. Velocidad y plafón eran los dos últimos elementos de la lista. Acá, a ver, por acá teníamos qué es lo que nos daba, ¿no es cierto?
día, mes, año, hora, temperatura, humedad relativa, que yo, los últimos valores son nubosidad y plafón, ¿sí? Entonces, como matemática lee el CSV por fila, si hay faltantes de este último o de los dos últimos, matemática lee una fila más chiquita, más cortita, ¿sí? En vez de leer una fila de 13 elementos, ¿sí? Lee una fila de 11 o de 12 o de 11. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que T1, nuestra lista T1, tiene filas que algunas tienen 12 elementos, algunas 13, y la mayoría tienen 13, pero algunas tienen 12 y algunas tienen 11. Entonces, eso es lo que quiero hacer acá, rellenar esos valores faltantes. Entonces, lo que hago es chequear la cantidad de elementos de cada fila, ¿sí? Y si tiene menos que 13, le agrego 2, ¿sí? O sea, si tiene 11, le agrego 2. Si tiene 12, le agrego 1. Esa es la idea. Bien, entonces, eso también lo hago con un for. Aquí hay un for. En este caso es un único for, porque lo único que hacemos es chequear las filas, no los elementos en sí de cada fila. Entonces, aquí nuevamente al largo de T1, es decir, para todas las filas, yo chequeo y digo, acá defino un valor que es el largo de cada una de las filas, y cuando digo igual 1 se refiere a la fila 1, entonces esto será T1 en 1. Entonces ese es el largo. Esto me va a dar un valor que generalmente será 13, pero puede ser 12 u 11. Entonces yo, con ese valor, yo digo que si el valor es menor que 13, bueno, lo que hago es agregarle a la lista original una cantidad de estos 10 a la menos 5 que dependerá de 13 menos ese número. O sea, si el número es 12, lo que hago es agregarle 1. O sea, 13 menos LI. LI puede ser, como dije, 13, 12 u 11. Si LI vale 13, 13 menos 13 es 0, entonces yo no le agrego nada y la fila la dejo como estaba. Si LI es 12, bueno, 13 menos 12, 1, entonces le agrego un valor al final. Esa es la idea. El valor es 10 a la menos 5 porque, bueno, es un valor faltante en definitiva, así que eso es lo que hago. Entonces, ejecuto, y acá está para guardar porque en el caso de la fila de la lista grande, esto tarda un rato. Ejecuto, y entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, acá, no sé si esto lo vamos a chequear, a ver, porque no sé si había uno faltante. No, bueno, esto no está para chequearlo, pero bueno, o sea, no había faltantes porque en esta lista los 100 primeros no tenía faltantes al final, ¿sí? Entonces esto por ahí no lo podemos chequear. No importa, por ahí se entiende igual sin chequeo. Ahora lo que hacemos es agarrar la fecha, ¿sí? La fecha que estaba en las tres primeras unidades. Eso es donde estaba por acá. Entonces en el chequeo aquí teníamos, entonces la fecha, por ejemplo, 1 del 1 del 2000 estaba en 3 unidades, y luego tenía la hora, ¿sí? Esto es el día, el mes, el año y la hora, y entonces yo esto lo voy a convertir en uno solo, ¿sí? Uno solo, que es un tiempo absoluto en segundos, que se mide desde el día 1 del año 0, ¿sí? Entonces eso me va a dar la cantidad de segundos que han transcurrido ese momento. Entonces esa es la forma de agarrar y convertir 4 datos en uno, ¿sí? Por ahí luego es más fácil para manipular. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Porque ese número va a estar separado cada 3600 segundos, que es una hora. Entonces, porque estos son datos horarios. Entonces yo después voy a hacer una búsqueda, y si la separación es mayor de 3600, quiere decir que hay una fila perdida, ¿sí? Entonces para eso es la utilidad de lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces vamos a definir una nueva lista. Yo hasta ahora había definido la lista T2, ¿sí? La lista T2, bueno, lo que habíamos hecho es unificar las longitudes o la cantidad de elementos de cada una de las filas. Todas tenían 3 elementos, y ahora vamos a generar una nueva lista T3A que corresponde a esa misma lista T2, pero lo que ahora vamos a hacer es
eliminar esos 4 o reemplazar esos 4 primeros elementos que correspondían a la fecha y a la hora en un valor absoluto de tiempo, ¿cierto? Entonces eso se hace con absolute time. Fíjense que absolute time lo que hace, vamos a ir a F1, entonces acá está, acá le da una fecha, ¿sí? Absolute time, esto es, creo que acá dice año, mes, día, hora, minuto, segundo, ¿cierto? Entonces, año, mes, día, hora, minuto y segundo. Nosotros teníamos día, mes, año, ¿sí? Entonces eso por ahí lo voy a tener que permutar, ¿sí? Hora, minuto y segundo. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. ¿Sí? El año estaba en la tercera fila, porque decía 1 del 1 del 2000, ¿sí? Entonces la tercera fila era el año, entonces por eso es lo que pongo aquí adelante, ¿sí? La segunda fila era el mes. La primera fila, que va en la posición 3 en Absolute Time, era el día, ¿sí? Y la cuarta fila sí era la hora, y minuto y segundo no teníamos discriminado, o sea que era 0 y 0, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, agarro esos datos de T2, lo convierto en un solo número. Esto Absolute Time me va a dar un único número en segundos. Y luego sí, hago una unión de ese, digamos, ese número en segundos con los restantes elementos, o sea, de 5 a 13, ¿sí? De 1 a 4 correspondía todo a datos de día, año, mes, hora, etc. Y luego en adelante eran los datos de temperatura, humedad relativa, todos los que a mí me interesaban. Entonces esos los sigo manteniendo como estaban, ¿sí? Como estaban originalmente en la lista T2. Entonces ejecuto eso y a ver si tenemos T3A y T3. Entonces vamos a decir, bueno, esto es chequeo, vamos a hacerlo porque no estaba. Entonces vamos a comparar la lista T2, ¿sí? Con la lista T3A, que es la que generé recién. Entonces ahí está, T2 entre 5 y 19, ¿sí? Lo que veíamos era, bueno, tenía, como decíamos, los 4 primeros elementos correspondían a la fecha y la hora. Y vamos a ver qué es lo que pasa con T3A, nuestra nueva lista. Entonces esto vamos a hacer acá, vamos a poner entre 1 y 5, porque no es necesario visualizar tanto, ¿sí? 1 y 5. T2, a ver, 1 y 6. Ahí está, para que me aparezca uno de estos 1.10.000, estos yo no le hice ningún cambio, entonces va a aparecer de la misma manera. Entonces acá ponemos en el preview de T3A 1 y 6. Ahí ejecutamos. Entonces ven qué es lo que hizo. Agarró los primeros 4 valores de la lista y los convirtió en un número en segundos, ¿cierto? En segundos, como dije, empezados a contar del año 0, del 1 de enero del año 0 a las 0 horas, ¿sí? Ahí arranca la cuenta de segundos. Entonces esto tiene su equivalente, por supuesto, en segundos. Un montón de segundos pasaron hasta llegar al 31 del 12 del 99 a las 21 horas. Entonces ese número es la cantidad de segundos que pasaron. Vean que el segundo elemento es 28,3 y acá, bueno, el quinto elemento era 28,3, que correspondía a la primera variable de importancia. Entonces lo que pasa es que esta lista T3A es más chica que esta otra, y además este número es más fácil, ¿sí? Como decía, es más fácil de utilizar en matemática para hacer cuentas, porque entre las 21 y las 22 pasan 3.600 segundos. Entonces, el siguiente número es 3.600 segundos más grande que este otro. Eso lo pueden chequear, si tomando estos dos elementos y haciendo una resta, van a ver que da 3.600 segundos. Pero cuando pasa de 22 a 0, acá me faltaba la lista de la hora 23. Entonces, esto, desde el segundo elemento al tercer elemento, ya no va a haber 3.600 segundos. Sí va a haber 7.200. Entonces yo chequeando eso voy a darme cuenta que ahí me falta una fila, y ahí le voy a agregar una fila que es lo que corresponde a la hora de rellenar datos. Bien, entonces a la vez puede haber datos repetidos, ¿sí? Es decir, filas que estén dos veces, o sea, por un error en la medición. Entonces dice, por ejemplo, acá yo decía, el dato corresponde al 15 del 3 del 2008 a las 21 horas estaba repetido. Entonces si yo voy a la lista grande, a la lista full, esta,
Entonces, y buscamos el 15, que dije el 15 de marzo del 2008 a las 21 horas. Entonces, esto por ahí no va a ser fácil de buscar. Entonces, 2007, 2008, ahí estamos en el mes 4, y vamos para arriba, vamos para arriba, 15 dije, 15 del 3 del 2008 a las 21 horas, ¿sí? Entonces, ven que esta fila, hay dos de las 21 horas, hay dos mediciones. Entonces eso fue que hubo un error en la medición, ¿sí? La estación meteorológica, que en este caso quizá tomó dos mediciones consecutivas de manera equivocada, por alguna razón que no tiene sentido indagar por cuál es, solamente decir, bueno, nos quedamos con uno de los dos y eliminamos el otro. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, no sé, depende, o sea, depende de lo que nosotros necesitemos. Entonces yo voy a hacer sin ningún criterio, voy a tomar el primero de los dos valores, decir, bueno, ¿cuál es el real? No sé, en realidad, y no se puede saber tampoco. Entonces tomo el primero de los valores. ¿Qué pasa? ¿Por qué abrí la lista grande? Porque fíjense, el elemento es 71.729 y yo en la que estoy usando tiene 100 nomás, ¿cierto? Entonces quizá en esa que yo estoy usando no sería necesario hacer esto de eliminación de filas repetidas, pero si yo estoy estudiando la lista grande, que es lo que en definitiva quiero hacer, lo voy a necesitar hacer. Entonces por eso necesito hacer una sentencia en matemática para poder hacer esa eliminación. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Tenemos nuestra lista T3A, ¿sí? Y vamos a generar una nueva lista T3 donde ya no tengamos esas filas repetidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a chequear uno por uno todos los elementos de T3A, y la idea es que el primer elemento, que corresponde de cada una de las filas, ¿no? Acá tenemos solamente la primera, vamos a decir, bueno, la primera y la segunda, ¿cierto? Entonces, para cada una de las filas, lo que voy a hacer es chequear cuánto vale el primer elemento. Entonces, lo que voy a decir es que si el primer elemento es igual al anterior, ¿sí? Yo elimino ese elemento, o sea, elimino el segundo, me quedo con el anterior, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que, bueno, hay datos repetidos. ¿Por qué? Porque corresponde al mismo valor de segundos, ¿cierto? Entonces acá lo que hago, como decía, es evaluar cada uno de los primeros elementos. Este 1 se refiere al primer elemento de las J filas que contenga T3A. O sea, la J se refiere a cada una de las filas y 1 es la evaluación del primer elemento. Entonces yo digo, para el elemento que estoy evaluando, si ese elemento es distinto, ¿sí? Es distinto al anterior, J-1, lo que hago es append, lo conservo en la nueva lista T3, ¿cierto? Entonces eso es exactamente lo que hago. Como yo tengo que chequear, o sea, por cada J yo tengo que mirar el anterior, la fila anterior, yo no puedo empezar del primer, digamos, analizar los elementos de T3A del primer elemento. ¿Por qué? Porque el programa va a ir a buscar uno anterior y no hay uno anterior, ¿cierto? Entonces tengo que iniciar de J igual 2. Y a la vez, nuestra lista T3, bueno, ahora es, el valor inicial es T3 consta de una sola lista, que es el primer elemento de T3A. O sea, este elemento que estoy marcando acá. Entonces arranco así. Entonces ya cuando arranco del segundo elemento y chequeo el elemento anterior, bueno, y chequeo el que tenía, ¿cierto? Entonces ese pasa sin chequear, pues ya sé que no está repetido. Lo obtengo por inspección visual, digamos. Miro en la lista y veo, bueno, ese no está repetido. Bien, entonces ejecutamos esto y ahora tenemos nuestra nueva lista T3 sin elementos repetidos. Lo que va a pasar, como decía, a ver, vamos a ver, por ejemplo, T2, vamos a poner acá, T3.
esta va a ser igual a T3A, porque en realidad, a ver, por ejemplo, vamos a chequear el largo de cada una de las listas. ¿Sí? Por ejemplo, T3A y el otro largo. El largo es la nueva lista T3. 94, o sea, son iguales. ¿Por qué? Por lo que decía, esta lista que yo estoy usando es una lista que tiene esos 94 elementos y ahí no hay repetidos. Los repetidos están un poco más adelante en la lista grande. Entonces, esta sentencia que yo ejecuté acá no surtió ningún efecto. O sea, T3 termina siendo el mismo que teníamos antes, T3A. Pero en el caso de que hubiese elementos repetidos, eso funciona y elimina la segunda fila de los repetidos. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué tenemos en nuestra lista de T3? Vamos a poner, qué sé yo, los 20 primeros elementos acá. Entonces, tenemos una lista que tiene toda nuestra información, que tiene nuestra información de fecha y hora en un solo número, que es en segundos, y que tiene a la vez, bueno, los valores que no conocemos, los tiene reemplazados por este número, esta fracción que es 1 sobre 100.000. Entonces, como decía, esta lista, ¿sí? Esta lista cuenta con faltantes de lista completa, es decir, que no está espaciado cada 3600 segundos, sino cada, en algunos casos, cada más de 3600 segundos, porque quiere decir que falta una fila. Entonces, eso lo vamos a solucionar generando nuestra nueva lista T4, ¿cierto? Entonces, T4, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? T4 es un poquito más complejo porque lo que evalúa es el tiempo, ¿cierto? Entonces, en este for que está acá, lo que evaluamos es el tiempo que arranca del primer elemento de la lista T3, o sea, ejecutamos la lista T3, es la que creamos recién. Entonces, T3 en 1,1 vendría a ser este número. Entonces, arrancamos de ese número y lo que hacemos es, por cada valor de i, digamos, es un número entero, entonces 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta este imax, que ahora vamos a ver qué es, lo que hace es, a ese tiempo le suma 3600. ¿Sí? Entonces, por cada iteración del for, tenemos que vamos agregando lo equivalente a una hora, 3600 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y para cada uno de esos valores que calculamos, chequeamos si eso es equivalente, o sea, ese es el mismo que tiene la lista T3. Si acá dice T3D porque yo acá lo que hice es generar una nueva lista T3D eliminando el primer elemento de la lista T3, ¿cierto? Y se hizo, ahora vamos a ver por qué lo precisamos. Entonces, evalúo esa lista T3D, en definitiva es casi igual a la lista T3 salvo el primer elemento, ¿cierto? El primer elemento, acá también genera una lista T4 con ese primer elemento de T3. ¿Por qué? Porque de ese yo arranco, ¿cierto? Y arranca de 1, entonces fíjense que el primer valor de tiempo yo no lo estoy considerando porque el primer t-test que yo calculo es ese primer valor de tiempo más 1 por 3600, o sea, debe ser el segundo. Por eso la lista T4 ya contiene la primera, este primer valor ya se lo pongo directamente antes de arrancar. Luego la voy a ir generando y la voy a ir rellenando de valores. Entonces, lo que digo es lo siguiente: dentro del for yo voy, como dije, voy evaluando los valores de tiempo y comparando con los que tengo en la lista T3. T3D, pero T3 es lo mismo, como dije recién. Entonces, lo que digo es, esto es un sí, un condicional, y lo que digo es que si el valor de tiempo es igual o coincide con este, ¿sí? Yo quiero que me agregue a la lista T4 ese T3D en 1, o sea, toda la fila completa vendría a ser. O sea, si coincide, bueno, quiere decir que está bien, que no hay ningún dato faltante. Entonces yo agrego
agrego esa fila. Y al T3D le quito, ¿sí?, el elemento en cuestión. Entonces, le quito el elemento en cuestión para después evaluar el siguiente, en la siguiente iteración. En el caso de que esto sea distinto, quiere decir que, bueno, que saltó más de una hora, ¿cierto? Entonces, yo acá vengo saltando cada una hora, entonces si esto es distinto, quiere decir que no está, falta ese dato. Entonces, en ese caso, yo le genero una nueva fila a la lista T4, a la nueva lista, ¿sí?, que sea, en el primer lugar de esa lista, ese tiempo, T-test, que es el faltante, y luego una lista de 1 sobre 100.000, ¿sí?, de 9 datos. ¿Sí? Esa lista de 9 datos corresponde a todos estos datos que no los tengo, ¿sí? No los tengo, me faltaba la lista. Entonces agrego el tiempo sí, lo agrego para agregar la lista, y luego agrego todos los datos 1 sobre 100.000, como diciendo, bueno, esto acá, estos datos faltan, ¿cierto? Entonces, esto de eliminar elementos, ¿sí?, lo hago porque el iterador no se refiere a los elementos de T3, sino que el iterador es el tiempo, ¿cierto? Entonces después es un lío reacomodar la i para que vaya a la par, no sé si se entiende, pero o sea, cuando uno por ahí revisa un poquito esta rutina, se da cuenta que es así. El iterador en este caso no es como antes, o como en los for anteriores, son elementos de la lista, sino que yo estoy manejando 3 listas distintas a la vez, ¿sí? Y la T4, la voy creando, o sea que la voy creando a partir de otras, les voy agregando, intercalando elementos, o sea que la lista T4 va a tener mucho más elementos, o bastante más elementos que la lista T3, dependiendo de los datos faltantes de filas en la lista T3. Entonces, ejecuto esto, ¿sí?, y ven que bueno, acá me faltó cómo calcular el I máximo, ¿no? Eso que me da acá es el I máximo. El I máximo en realidad se refiere a la cantidad de valores, de tiempo, o sea, la cantidad de listas que debería haber si no hubiera faltantes, ¿cierto? Entonces yo acá tomo el tiempo final, ¿sí?, y lo despejo de una fórmula similar así, decía, acá yo calculo T-test, pero, o sea, estoy calculando esto. Pero acá lo que hago es al revés. Digo, bueno, para el último tiempo que tengo en la lista T3, ¿qué valor corresponde a I? ¿Sí? Entonces, sol me resuelve ese valor de I y eso me da 98. Recuerden que las listas tenían 94. Nosotros habíamos visto donde pusimos, bueno, lo perdí. Pero, por ejemplo, la lista T3, yo pongo T3. Bueno, esto es otra forma de pedirle la lista, así, la longitud. Entonces T3 tenía 94, entonces quiere decir que si II me dio 98, quiere decir que en esos 94 hay 3 filas faltantes, ¿sí? Hay datos correspondientes a 3 horas, ¿sí?, que faltan, en cualquier lado están. Entonces la nueva lista, la lista T4, ¿sí?, ahora va a tener ese largo, 98, porque el iterador fue entre I1 e Imax, que Imax yo lo definí de esa manera haciendo esa cuenta. Entonces, si yo acá abajo digo, bueno, T4, ¿qué longitud tiene? Entonces T4, bueno, 98, tiene 99 porque yo T4 originalmente tenía este dato y yo empecé de 2. No empecé de 2. Tenía este dato originalmente y empecé del 2. Sí, no empiezo de 1, pero esto es, el iterador no se refiere a los elementos. ¿Sí? Entonces empecé del segundo elemento en definitiva. Bien, entonces chequeo. Entonces acá vamos a comparar T3 y T4 y eso va a quedar claro lo que hicimos en esta pestaña. Vamos acá nuevamente vamos a cerrar, así está más ordenado. Cerramos. Ahí lo único que estamos rellenando faltante de fila completa. Todavía no hicimos ninguna interpolación, ¿sí? Entonces, si uno ve T3, por ejemplo, los primeros, o de elemento 3 al 16, uno ve que, bueno, T3, en realidad, no es tan fácil de verlo así, pero a ver, por ejemplo, lo podríamos ver con T2. T2, esto es equivalente. T2 y T3 son equivalentes. La única diferencia es que T2 tiene más elementos
porque los primeros 4 elementos se refieren a la fecha. En cambio, en T3 solamente tenemos la lista en segundo. Después, los demás elementos son iguales. Pero acá en T2 es más fácil de ver que hay datos perdidos de filas. O sea, por ejemplo, entonces 0, 2. 0, 2, acá hay un dato perdido, ¿no es cierto? 1, 1 del 2000, yo estoy arrancando de 3, tiene para la hora 0 y luego para la hora 2 AM, ¿no es cierto? Entonces falta la hora 1. Entonces ahí debería haber una fila entre media. Entonces, estas dos primeras filas, como dije, son equivalentes a estas dos primeras filas. O sea, a estas dos primeras filas, no podía agarrar, ahí está. Entonces, acá yo en T2 veo que falta una, acá también falta una, ¿sí? Porque estos son equivalentes a las dos primeras. Entonces, van a ver que en T4 lo que pasó es que, bueno, la fila que faltaba, ¿cierto? Vamos a poner simplemente 4 y 19, porque, bien, la fila que faltaba acá la agregué, ¿cierto? Acá la agregué, ahí está, acá en el medio. Entonces ven que es 23,3, hay una fila nueva y 21,5, y en T3 era 23,3, falta una fila, la de la hora, vendría a ser la de la hora 1 de la mañana, y luego está la siguiente fila. Entonces lo que hice con la nueva lista T4 es rellenar todas esas filas que a mí me faltaban de datos. Bien, ahora sí, lo único que resta es interpolar, es decir, estos 1 sobre 100.000 cambiarlos por un valor interpolado, ¿sí? Entonces la interpolación vamos a hacerla lineal. Entonces, por ejemplo, este valor 1 sobre 100.000, lo que vamos a hacer es interpolar, es obtenerlo a partir de una interpolación entre este 23,3 y este 21,5. Entonces voy a sumar estos dos, lo voy a dividir por 2 y ese es el valor que yo voy a poner acá, ¿cierto? Eso lo voy a hacer en la siguiente lista, que vendrá a ser T5, que es la última en definitiva. Pero ¿qué pasa? Hay lugares donde, bueno, por ejemplo acá la presión, ¿no es cierto? Acá la presión es 1000.7 hectopascales, pero después acá faltan 1, 2, 3, 4, 5 datos consecutivos hasta tener una nueva medición, ¿cierto? Entonces esos 5 datos consecutivos los voy a tener también que interpolar. ¿A qué valores corresponderá? Bueno, tengo que hacer una recta entre este número y este número y luego, bueno, ir dándole los valores correspondientes a cada uno de estos para lograr que la variación entre este número y este número sea una recta, ¿sí? Y acá vayan los valores que corresponden. Bien, entonces eso por ahí complica un poquito las cosas. Vamos a suponer que hay hasta 5 valores consecutivos perdidos, como lo que era el caso que mostrábamos recién, para hacer la interpolación lineal de faltantes. Entonces, vamos a recorrer todos los elementos de la lista T4, todos, uno por uno. Por eso uno tiene dos for acá, hay un for. Este for recorre todas las listas, o las filas vendría a ser, todas las listas internas de T4. Y este, o sea, ese se hace con I, y este con J recorre todos los elementos de cada una de las filas. Porque acá yo defino I, por ejemplo, defino la fila, cuando I vale 5, me refiero a la fila 5. Entonces acá sería la longitud de T4 en 5, o sea, de toda la fila 5. Entonces I recorre filas, J recorre elementos fila por fila, ¿cierto? Entonces, así recorro todos los elementos de T4. Primero defino una lista T4 que es igual a T5, y en esa T5 yo voy a ir reemplazando los 1 sobre 100.000 por los valores interpolados. Entonces, defino un which multitarea, digamos, es decir, el which uno lo define, primero da la condición y luego lo que tiene que pasar. Pero después uno puede dar otra condición y otra cosa que tiene que pasar, y así sucesivamente hasta infinito, ¿cierto? Es como el if, pero no es true false, no es verdadero o falso, sino que es condición lo que pasa, otra condición lo que pasa. Entonces uno puede setear eso de manera individual. Entonces con eso yo voy a ver qué es lo que sucede cuando falta un valor, cuando faltan 2, cuando faltan 3, cuando faltan 4 y cuando faltan 5, y ahí me quedo.
y eso es lo que voy a rellenar. Voy a explicar este de un valor que es el más sencillo, ¿cierto? Ahora explico por qué está esto. Entonces acá vamos a explicar la condición primero. La condición es la siguiente. Si yo chequeo, estoy chequeando un IJ, ¿no es cierto? Un elemento de la lista T4. Entonces, ese IJ yo lo chequeo y me da 1 sobre 100.000. Bueno, lo que yo sé que lo tengo que reemplazar a eso. Ahora, ¿qué pasa si, o sea, no es lo mismo que el valor anterior sea 1 sobre 100.000 también y el posterior también, o que no, que sean valores realmente que yo digamos, medí? Entonces, la idea de que para interpolar un solo valor es que el que yo estoy chequeando, IJ, sea 1 sobre 100.000, pero el anterior, I menos 1J, ¿sí?, sea distinto a 1 sobre 1000 y el posterior también sea distinto, I más 1. Entonces, en esa condición corresponde, vamos a ver la lista que teníamos anterior, corresponde a algo así. A ver si lo puedo seleccionar. Algo así, ¿sí? Yo estoy chequeando este. Entonces digo, bueno, ese me dio 1 sobre 100.000. El anterior, ¿qué da? ¿Da 1 sobre 100.000? No, da 51. ¿Y el posterior qué da? ¿Da 1 sobre 100.000? No, da 40. Entonces, esto corresponde a esa condición. Entonces, ahí se aplicará, ¿sí?, la acción. Bien, entonces, este es I, digamos que se cumpla esto, y también esto, y también esto. ¿Qué pasa? Como yo estoy chequeando un elemento, pero a la vez miro su anterior y miro su posterior, ¿sí?, lo que tiene que pasar es que I, o sea, el iterador de filas, no puede ser las filas totales de T4, tiene que ser las filas totales de T4 menos 1, porque si yo voy a ver el posterior y llego hasta el final, cuando busque el posterior no va a haber ninguno, entonces el programa va a tirar error. Entonces, por eso acá yo le resto 1. No digo, bueno, y no puede pasar de esto, digamos, tiene que ser menor que esto, y además se tiene que cumplir estas condiciones. Eso es básicamente porque chequeo este, ¿sí? Ese es el problema. En tal caso, yo lo que digo es que en la nueva lista T5, este valor, que era un valor perdido, lo reemplace por el promedio entre el anterior y el siguiente, ¿sí?, que recordemos no eran iguales a 1 sobre 100.000, o sea que no eran valores perdidos. Entonces acá sumo el anterior y el siguiente, lo divido por 2, multiplico por 0,5 y lo reemplazo en la lista T5, ¿sí? Entonces reemplazo este valor. Esto solo va a pasar, o sea, esta condición y este reemplazo solo se va a dar, como decía recién, en situaciones como esta, ¿sí?, como esta o como esta, pero no en situaciones como esta, por ejemplo, que acá hay 2 repetidos. Entonces acá yo tengo uno que corresponde, después tengo uno que es un dato perdido, otro dato perdido, otro dato perdido y después uno que corresponde, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer en las siguientes condiciones de este which, ¿cierto? Entonces lo siguiente es interpolar dos valores. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo chequeo un cierto IJ, un cierto elemento de T4 y digo, bueno, obtengo que me da 1 sobre 100.000. Pero chequeo el siguiente y también me da 1 sobre 100.000, ¿sí? Pero después el siguiente, o sea que es I más 1, es acá, I más 2 ya es distinto, ¿sí? Por su parte, el anterior al IJ correspondiente también es distinto. Entonces esto quiere decir que en situaciones en las cuales falten dos datos consecutivamente, ahí se va a aplicar esto que voy a dar ahora acá, ¿cierto? Entonces, eso, bueno, acá no hay ningún ejemplo exacto, porque acá hay tres repetidos consecutivos, pero sería en el caso de que hubiera dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora no hago el promedio del anterior y el siguiente, no puedo hacer eso, porque tengo dos valores. Entonces lo que digo es, bueno, me fijo cuál es el último, me fijo, cuál es el siguiente, que es un dato verdadero, y cuál es el anterior, me refiero a, este es el siguiente, I más 2, y este es el anterior, I menos 1, ¿cierto? Entonces hago esa resta, digamos, este es el más adelante en el tiempo, este es más atrás en el tiempo, y lo divido por 3.
y luego tengo que darle valores a estos dos en la nueva lista T5. Entonces, IJ le digo, bueno, le sumo este tercio digamos, un tercio, ¿no es cierto?, de la distancia entre los dos valores que yo realmente conozco. Y al siguiente le sumo 2 tercios, entonces me quedan equidistantes, ¿sí? Me quedan en 1 tercio, en 2 tercios, y ya en 3 tercios viene el valor que está acá, ¿cierto? Entonces lo que hago es relleno esos dos. Y así sucesivamente, cuando tengo 3 es lo mismo, ¿sí? Entonces ven que acá divido el espacio por 4, porque tengo que rellenar 3 valores, entonces me quedan 4 espacios, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Y luego en 4 hago lo mismo y en 5 hago lo mismo. O sea, es algo repetido, pero es exactamente el mismo razonamiento. Con respecto a esta condición, que es similar o es equivalente a esta condición, bueno, acá ¿qué es lo que sucede? Yo estoy evaluando del que elijo como testeo IJ, yo estoy evaluando hasta 2 más adelante. Entonces acá no puedo llegar hasta el final de T4, sino que tengo que llegar hasta el final menos 2 para que cuando yo vaya a buscar ¿sí? Cuando yo vaya a buscar bueno, ahí lo encuentre el programa, si no se sale fuera de la lista y tira error. Bien, entonces yo ejecuto esto y lo que vamos a tener al principio es una lista T5 que es igual a T4, pero luego va a ser el for donde a los elementos de la lista T5, bueno, los voy a reemplazar, los voy a ir rellenando. A los faltantes, digo, los voy rellenando con los interpolados, ¿cierto? Entonces ejecuto esto, ¿cierto? Y acá viene lo bueno. Esto es un chequeo que ahora vamos a ver qué es. Vamos a hacerlo ahora. Lo que hace este chequeo es evaluar todos los elementos de nuestra lista T5 y ver que no aparece en ningún lado, aparece 10 a la menos 5. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que rellené todos los valores. Entonces yo ejecuto, esto me tiene que dar una lista vacía. Si me da una lista vacía, quiere decir que en todo T5 no hay ningún valor 1 sobre 100.000, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que todos los valores fueron interpolados. Bien, entonces, esto es acá entre 6 y 22, está bueno. T4, vamos a ejecutarlo para que vean que es verdad, ahí está, 6 y 22. Entonces, vean que T4 tenía vacíos, ¿cierto? Si bien nosotros habíamos llenado, estaba todo completo en términos de, había información cada una hora, pero esa información a veces no estaba, ¿cierto? Que es lo que yo había rellenado cuando armé la lista T4. Entonces, ahora en la nueva lista T5, lo que van a ver es que están todos los valores llenos, ¿cierto? Entonces, lo que sucedió es que realizamos la interpolación. Entonces, en el caso de, por ejemplo, este anteúltimo, que es fácil de ver, correspondía a este número terminado en 800, entonces estos dos valores que faltaban acá, ¿sí?, yo los interpolé entre 36,2 y 35,6. Entonces hay una recta que va desde 36,2 a 35,3, ¿sí?, es una recta descendiente y que se usó para rellenar estos valores. Entonces acá está 36,2, ¿sí?, acá está 35,3 y ven que estos dos del medio, que son los que acá no estaban, bajan progresivamente, ¿sí?, a 35,9 y luego 35,6 y luego 35,3. Y así entonces queda la lista, esta nueva lista T5 rellena con valores interpolados. Acá en el de 5, ¿cierto? En el de 5 hizo lo mismo, fíjense, arranca del tercero, este era 1007, 1006, 1007 y después arrancan 5 valores consecutivos que faltan y después viene 1000.1. Entonces 1006, 1007, 5 valores, 2, 3, 4, 5 valores consecutivos que faltaban y luego viene 1000.1 que era un valor que estaba, ¿cierto? 1000.1. Y si uno puede ver de 1000.7 a 1000.1, bueno, hay que bajar. Entonces fíjese que 6, 5, 4, 3, 2, entonces bajo de manera equilibrada, o sea, de manera lineal, es una interpolación lineal en definitiva. Acá lo mismo, fíjense, acá falta, último es plafón, o sea, altura de techo de nubes. Acá pasaba de 9 a 6 violentamente y acá había un dato perdido. Entonces la interpolación hizo que pasara de 9 a 6, pero le metió un dato intermedio que es 7.5 correspondiente a la interpolación lineal entre 9 y 6 a la mitad de distancia. Y eso es suficiente, la nueva lista
tiene, si uno ve, por ejemplo, vamos a verlo un poquito más, dijimos que tenía 98 elementos, 98 elementos, ahí está. Entonces esta nueva lista tiene todos valores o medidos o bien interpolados linealmente. Entonces es una lista de datos que ya está totalmente llena y es utilizable. Bueno, espero que sea de utilidad. Si bien hay cosas que las digo rápido, por supuesto, uno tiene que tener, para comprender esto, tiene que tener un conocimiento de lo que es el for o lo que es el which. O sea, si no, uno puede volver atrás y ver cómo funcionan estas funciones lógicas de matemáticas. For, which, if son las más usadas. Entonces, si uno tiene más o menos en claro eso, esto por ahí puede resultar bastante, dentro de todo, sencillo de entender.